lo que puede verse es que en estos 30 años el crecimiento de las gigatoneladas de CO2 aumentó en 108%. No, esta es la matriz energética y estas son las emisiones. Las emisiones crecieron de manera más rápida que el aumento que hubo en combustibles fósiles. Esto lo que nos lleva, es ligeramente mayor, ¿no? Un rango mayor que el 113 al 118 comparado con el 108. Nos lleva a la conclusión de que en estos 30 años lo que ha ocurrido es que hay una mayor cantidad de emisiones de CO2 por unidad de energía. Esto tiene que ver mucho con que China e India, pero también Estados Unidos, están usando en grandes cantidades carbón. Y el carbón es un combustible que genera mucho más CO2 por unidad de energía que se puede obtener de él. Por lo tanto, no solo hemos aumentado la magnitud, sino que además consumimos de manera más ineficiente, se emiten más emisiones de CO2 por unidad de energía a nivel global, ¿no? Lo que podemos concluir, pues con estas gráficas me parece que queda demostrado, es que estamos más lejos que nunca de la estabilización en las concentraciones de CO2 equivalente en la atmósfera. Y por lo tanto, si nos atenemos al objetivo central de la Convención Marco, podemos decir que este objetivo ha fallado. La siguiente. Bueno, ya entrando al panorama nacional, lo que me gustaría mencionarles es que me permite hacer la revisión de varios documentos de política pública. Es que por una parte, el objetivo a nivel nacional es desacoplar el incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero del crecimiento económico. Es decir, que las trayectorias de las emisiones y del crecimiento económico sean diferentes, no tengan una correlación estrecha, y de esta manera poder deducir que uno se podría crecer económicamente, es decir, en términos de Producto Interno Bruto, y las emisiones tendrían una dinámica, se esperaría que mucho menor, que se pudiera crecer económicamente y no tanto en emisiones. Este es un poco el objetivo que se repite en varios documentos, ¿no? Que la intensidad de carbono se desacople del desarrollo económico. En concreto, el Programa Especial de Cambio Climático, que fue publicado en el 2009 y que terminó en el 2012, recientemente este año se publicó el nuevo Programa Especial de Cambio Climático para esta administración. El pasado, a lo que se comprometía era a reducir en un 50% las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero para el año 2050. Es una meta bastante ambiciosa, 50% de las emisiones nacionales en 40 años, ¿no? Respecto a las emitidas en el año 2000. Para ello se planteaba una trayectoria que ahora se los voy a mostrar, y es muy importante mencionarles que aunque este compromiso es muy ambicioso, se pone una especie de candado diciendo que es una meta aspiracional, es decir, que este compromiso se supedita a un régimen internacional que disponga de mecanismos de apoyo financiero y tecnológico. O sea que en algún momento, cuando le digamos al gobierno que no se cumplió esta meta, nos podrá decir que no hubo un clima internacional favorable para lograrlo y finalmente pues no habrá responsabilidades, ¿no? Bueno, aunque está este candado bastante triste, una cosa importante que me parece que hay que resaltar, que queda cristalizada en la Ley de Cambio Climático del año 2012, es que se plantea un principio progresivo en materia de cambio climático. Es decir, que los compromisos que se hicieron en el pasado no pueden disminuirse en el futuro. Si ya se comprometió un 50% para el 2050, ya no es posible que en el nuevo PEC, que salió este año, se comprometa el 30%. Eso sería en todo caso ilegal, ¿no? Porque la ley establece un principio progresivo. Entonces, digamos que hay una ambigüedad respecto a la meta aspiracional y al principio progresivo que permitirá en todo caso no asignar responsabilidades, pero esta es un poco la situación en los documentos, ¿no? En el PEC se establecía que para el 2012 se tendrían que reducir 51.000 megatoneladas de CO2 equivalentes para estos 5 años, lo que equivale a 6% de reducciones respecto de la línea base. Y eso en cuanto a mitigación, y en cuanto a adaptación hay una gran lista de compromisos, muchos de ellos que no fueron alcanzados porque ya terminó el periodo. Por ejemplo, alcanzar una cobertura de agua potable en el medio rural del 80%, 63% de saneamiento para el agua,
En el medio urbano, una cobertura del 99.5% de agua potable. Preguntémosles a los de Iztapalapa si esto es cierto, ¿no? Etcétera. Podríamos decir que en términos de adaptación es claro que hay un gran atraso. La que sigue, por favor. Aquí les muestro esta trayectoria que ya les anunciaba en la diapositiva pasada. En rojo se muestra la trayectoria, la línea base de las emisiones nacionales del 2000 al 2050, ¿no? Una trayectoria ascendente. Y el PEC del 2009 lo que plantea es que por ley se tendría que cumplir con esta trayectoria verde, que pues es bastante distinta, ¿no? Lo que se observa es que esta trayectoria que plantea el PEC tendría su pico, su máximo de emisión en el intervalo que va en la década entre 2010 y 2020. Aquí estaría el pico. Y a partir de ahí empezarían reducciones absolutas. Esta trayectoria no, por lo que les diré más adelante, me parece que es una buena idea, pero no, muy lejos de la realidad, ¿no? La que sigue, por favor. Nada más mencionarles que me di a la tarea de revisar el PEC más reciente, que es el que se publicó este año, y ya ni siquiera se retoma nada de lo comprometido en el PEC anterior. No hay ningún tipo de compromisos citando al PEC del 2009. Entonces, parece que es un documento completamente nuevo, hace compromisos completamente nuevos y menos ambiciosos. Entonces, ahí también está habiendo un poco de... Tendríamos que reclamar eso, ¿no? Ahora, pasando a los sectores y a ver sus objetivos, es importante mencionarles que yo clasifiqué la política pública dentro de 4 sectores. Estos son los sectores que el IPCC maneja para toda la cuestión de inventarios de gases de efecto invernadero. Tiene que ver el sector energía, el sector de procesos industriales, el sector de agricultura, uso de suelo y cambio de uso de suelo y silvicultura, y el sector de desechos. Para el sector energético, que no veo el número aquí en azul, pero concentra el mayor porcentaje de reducciones que para 2012 se comprometieron. Este sector tiene como objetivo pasar del 8% de la producción de energía primaria, que es no fósil, al 10% en un periodo de 16 años. Es decir, del 2010, en que solo el 8% de la energía primaria se producía con un origen no fósil, vamos a pasar al 10%. Esto me parece pues, un número bastante pequeño, considerando el potencial de energías renovables que hay en la República, pero bueno, este es el objetivo de este sector. Y tiene otro importante compromiso que tiene que ver con llegar a un 35% de generación de electricidad con base en energías no fósiles para el año 2024, entre las cuales, como no es no fósil, sino no es renovable, sino no fósil, incluye también a la energía nuclear, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay un detallito que se fue en estos documentos, que no se pudo echar para atrás. Y bueno, la construcción de tramos carreteros, de libramientos, ahorros residenciales de energía. Estos son los principales compromisos del sector energético. Del sector de procesos industriales, llama la atención, no sé si lo alcanzan a ver, pero solo el 1% de los compromisos en mitigación están asociados a este sector. Son mínimos los compromisos. Esto, mi hipótesis es que tiene que ver con que la política de cambio climático en el sector industrial está orientado a obtener recursos vía mecanismos de desarrollo limpio, es decir, conseguir dinero de países que tengan que hacer reducciones, alentarlos a que inviertan en México en este tipo de proyectos, pero el gobierno no está destinando recursos para que el sector industrial haga reducciones o transformación de los procesos industriales. Entonces, bueno, esta lista se las mostraré más adelante, tiene que ver con que de los 40 proyectos de mecanismo de desarrollo limpio, creo que 30 están asociados al manejo de residuos en granjas porcícolas. Es decir, no están implicando ni transferencia de tecnología, ni están incidiendo en un área prioritaria para el desarrollo nacional. Y pues no hay ningún proyecto de energía solar, ningún proyecto de energía eólica, de cogeneración. Es decir, se están yendo por las opciones industrialmente más baratas, descuidando muchas otras opciones que podrían ser viables. En el sector de agricultura y uso de suelo, también tiene
alrededor de un 30% de los compromisos de mitigación, de reducciones. Tiene que ver con sus principales objetivos, con incorporar 3 millones de hectáreas al manejo forestal, 2.5 hectáreas de ecosistemas terrestres al esquema de unidades de manejo, al esquema UMAS, 2 millones al pago por servicios ambientales y 0.7 millones de hectáreas de ecosistemas forestales al esquema de áreas nacionales protegidas, ¿no? Se está promoviendo el pago por servicios ambientales, es decir, que las poblaciones que tienen recursos forestales conservados puedan recibir alrededor de 1,000 pesos mensuales anuales por hectárea por conservar ese ecosistema de una manera integral, ¿no? Lo cual trae consigo el problema de que no se garantiza la continuidad de este esfuerzo, ya que en cualquier momento que se dejen de destinar recursos, la gente difícilmente podrá, tendrá que echar mano de los recursos naturales y muy posiblemente pues acabar con el recurso forestal que tengan. O sea, no son programas que involucren el desarrollo de un mercado interno y que promuevan la sostenibilidad y el cuidado de los ecosistemas más allá de lo que pueda durar el apoyo económico, que además es mínimo, no garantiza la supervivencia de las familias, ¿no? Y bien, en el sector de desechos, que hay aproximadamente un 14% de reducciones, básicamente los objetivos son reducir las emisiones en los rellenos sanitarios y en las plantas de tratamiento de aguas residuales. La siguiente, por favor. Bien, aquí paso, no, la de atrás, aquí, a los resultados. En estas gráficas de pastel, lo que les muestro es, primero, cómo está la emisión de gases de efecto invernadero por sector, siendo predominante el sector energético, contribuyendo con el 68% de las emisiones, el sector procesos industriales un 8%, agricultura 12%, uso de suelo y silvicultura 6% y desechos 6%. Y desde este punto de vista, en la gráfica B, desde las emisiones por gas, ¿no? Siendo predominante pues el CO2, seguido por el metano con un 22%. Lo que se puede observar en el último inventario nacional de gases de efecto invernadero, publicado en el 2012, que tiene información para 21 años, del 90 al 2010, por 20 años, es que hubo un incremento total de 33% en las emisiones nacionales. Se estimaron que en el 2010 fueron 740,000 gigagramos o megatoneladas de CO2 equivalente. El 51% de estas emisiones se debieron a la quema de combustibles fósiles. Ahora, es importante ver no solo estas gráficas que muestran la fotografía para el año 2010, sino cuál ha sido la dinámica tanto de los gases como de los sectores a lo largo de estos 20 años. Y el ejercicio que se hizo fue calcular el porcentaje de cambio durante estos 20 años. Y por ejemplo, el sector energía, que es el máximo emisor, digamos, tuvo un aumento del 56% en su emisión durante estos 20 años. Es decir, creció más las emisiones en el sector energía que el promedio para todos que el 33.4%, para todo el país. Mientras que, por ejemplo, el sector de uso de suelo tuvo reducciones del 55% en este periodo de tiempo. Es importante resaltar que el sector de procesos industriales y el de desechos, si bien no son predominantes en su contribución, aquí está en rojo y en azul, fueron los que tuvieron el incremento más grande durante este periodo. Se puede ver que el procesos industriales duplicó 102% sus emisiones en estos 20 años y el sector de desechos 167%, o sea, casi también duplica sus emisiones. Mientras que los gases, por ejemplo, el gas que aumentó más dramáticamente su crecimiento, bueno, el metano lo aumentó en un 60% y estos son mínimos en realidad, aunque crecieron mucho en el periodo porque antes no había. El CO2 no creció menos que el promedio, creció solo un 23%. Es decir, que en estos 20 años algo pasó con las emisiones a nivel nacional, que se disparó la producción de metano en estos 20 años. Seguimos, por favor. Y bueno, algo importante que se hizo el ejercicio en esta tesis fue decir, bueno, hay muchos sectores, cada sector se divide en categorías, cada categoría en subcategorías, es un universo de modos para acercarse al tema. Entonces, primero que nada, metodológicamente vamos a intentar organizar las categorías, ¿no? O sea, y curiosamente, una metodología ya es recomendada dentro del panel intergubernamental de cambio climático, que le llaman categorías principales.
y tiene que ver con hacer una jerarquización, empezando con la categoría, una jerarquización descendente, empezando con la categoría que contribuye de manera más importante, que es en este caso el transporte, en el inventario, y hacer ese ejercicio hacia abajo, de tal manera que cierres la lista al momento que sumas la contribución acumulada de todas las categorías, llegas al 95% de tu inventario, de tal manera que te quedes con las categorías más contaminantes y las jerarquizas en orden. Entonces se hizo este ejercicio encontrando que el transporte, la generación eléctrica, las emisiones fugitivas y los procesos manufactureros y de construcción son los principales. Simplemente esos 4 ya son el 53% de toda la contribución nacional. Y una vez hecho esto, se hizo también el ejercicio de analizar las categorías de mayor crecimiento durante estos 20 años, porque pueden no ser las mayores contribuyentes en términos absolutos, pero pueden estar teniendo un crecimiento muy rápido y en 10 años posicionarse como una de las más contaminantes. En este ejercicio de crecimiento se encontró que ciertamente el transporte, si bien es una de las la más contaminante, también creció en un 90% en estos 20 años, o sea que el uso de vehículos en general se disparó, casi se duplicó en estos 20 años, lo mismo que las industrias de la energía y las emisiones fugitivas. ¿La que sigue? Haciendo un ejercicio de cruzar la información de las dos tablas anteriores, se muestra que las categorías que más contribuyen, que son las que están en la lista de abajo, y las que más rápido, mayor crecimiento están teniendo, que son las que están en los cuadros rojos, son básicamente las mismas. Y que si el gobierno y la sociedad nos enfocáramos en estas categorías, estaríamos focalizando esfuerzos y teniendo mayor luz de una mitigación más efectiva, ¿no? ¿La que sigue, por favor? Y bueno, les presenté hasta ahorita los resultados básicamente que el propio gobierno genera a través del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero. Ahora me gustaría presentarles los resultados que da la Agencia Internacional de Energía para México. Es una manera de equilibrar un poco la información que se genera a nivel nacional con la que genera una dependencia de afuera. Y lo que muestra para el mismo periodo, bueno, al 2009, en estos 3 indicadores me parece muy importante. Primero, que las emisiones de CO2 per cápita han aumentado, ¿no? Entonces hay en promedio una mayor cantidad de energía que por per cápita se consume y esto tiene un incremento en las emisiones. Es fácil de entender. Luego viene este indicador que tiene que ver con las emisiones de CO2 por unidad de energía primaria al año, ¿no? Y entonces se ve que hay un cambio positivo en esta variable, lo que significa que en el 2009 se generaban más emisiones de CO2 por unidad de energía que las que se generaban en 1990. Es un poco lo que les decía cuando hablaba del contexto internacional. Se está consumiendo a nivel nacional de manera más ineficiente la energía, porque se están generando más emisiones por unidad de energía. Y el último indicador tiene que ver con un cociente entre las emisiones de CO2 y el Producto Interno Bruto. Y lo que se observa es un número negativo, es decir, que está creciendo más rápido el Producto Interno Bruto que las emisiones. Y ojo con este indicador, porque podría ser algo positivo, ¿no? Pues la economía está creciendo más rápido que las emisiones de CO2, nos estamos descarbonizando, podría ser una de las conclusiones. Sin embargo, estas emisiones, no pude aquí detallar más cuestiones de la investigación, pero estas emisiones, por ejemplo, no contabilizan la gran cantidad de productos que se están, sobre todo alimenticios, que se están importando cada vez más en nuestro país. Esta importación es fertilizantes, uso de tractores, etcétera, que en otros países se está utilizando energía y se están liberando gases de efecto invernadero, pero esas emisiones no están siendo contabilizadas en nuestro inventario. Entonces yo opino que este indicador, si bien nos ayuda a darnos una idea de unas variables, también está dejando de lado mucha otra información que no está siendo tomada en cuenta. Además de que el Producto Interno Bruto finalmente no está reflejando un beneficio social, ¿no? Equitativo. Bueno, entonces un poco lo que quiero mostrar aquí, primero son estos indicadores bastante críticos que la propia Agencia Internacional de Energía da para México, y por otro lado,
Esta es una tabla que yo hice con información de Pemex, considerando los 3 tipos de mezcla de petróleo crudo que se producen en el país, y lo que se puede ver es la producción está en azul, que los miles de barriles de petróleo que se producen al día, básicamente la mitad de ellos son exportados, y luego los compramos como gasolinas, ¿no? Pero de entrada son exportados. Entonces, si estamos consumiendo de manera más ineficiente la energía en términos de CO2, y si además nuestro ritmo de producción no ha parado y además exportamos la mitad, o sea, si bien no lo estamos quemando nosotros, alguien más lo está emitiendo a la atmósfera, esto me parece que evidencia que no se ha reducido ni un ápice en nuestra contribución de gases de efecto invernadero, porque si estás consumiendo más ineficiente y no le has bajado a tu consumo, no hay manera de que estés ahorrando, ¿no? ¿La que sigue? Entonces, ya estoy por terminar. Se hizo un esfuerzo por definir 4 prioridades nacionales. Se intentó que estas prioridades de alguna manera estuvieran reflejadas en documentos oficiales y se proponen 4. Primero, la soberanía energética, la soberanía alimentaria, un medio ambiente sano y una soberanía económica, ¿no? Digamos que creo que cualquier mexicano estaría de acuerdo en que nos hace falta estas y muchas otras, ¿no? Entonces, pero en relación con cambio climático se reconoce que es posible tener seguridad energética y utilizar racionalmente los recursos naturales. Se reconoce que es posible lograr la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, que se reconoce en varias leyes que tenemos derecho a un ambiente sano y se tiene que cuidar a la salud de la población, y además se promueve en todos los documentos, se promueve una economía competitiva, que sea sustentable y de bajas emisiones, que se desacople el crecimiento económico y el aumento de emisiones. Entonces nos parece que algunos documentos oficiales de alguna manera reconocen que en el fondo la política de cambio climático debería de coadyuvar o debería de converger o de promover este tipo de prioridades nacionales, es decir, que es una política que desate por muchas líneas de acción que ayuden a dinamizar estas prioridades, ¿no? Y hacerlas efectivas. ¿Sigue? Lo que tenemos es que la matriz energética nacional y la exportación de petróleo, que es casi 50% de lo que se extrae, adelanta una escasez en el recurso no renovable sin estar garantizando una transición basada en energías renovables, ¿no? Porque, sí, esta es la penúltima. Gracias. Además, pues todo ese petróleo que se exporta, aunque no se contabiliza en nuestro inventario, se está emitiendo a la atmósfera por algunos otros países que nos lo compran, y eso finalmente está contradiciendo pues, los objetivos tanto nacionales como internacionales de estabilización en las concentraciones. Y que, considerando que es necesario racionalizar estas exportaciones para tener garantía de que las generaciones futuras tengan acceso a una energía, en lo que hacemos una transición energética, a una energía fósil mientras hacemos la transición energética, y que además se tiene que hacer una revisión de los sectores que derrochan la energía. Yo creo que con esta información podemos poner en la mesa que todavía estamos muy lejos de la soberanía energética, y menos aún con la recién aprobada reforma energética, pues nos espera mucha más extracción, mucho más rápido, un aceleramiento en la escasez del recurso porque se va a sacar de manera mucho más acelerada. En términos de soberanía alimentaria, en estas últimas décadas hemos tenido una caída en la producción de los principales alimentos vegetales. ¿Qué acabó? Se acabó el tiempo. Bueno, escucha, ¿no? Por ejemplo, el arroz disminuyó la producción nacional en un 38%, el trigo en un 44%, el frijol en un 5%, y aumentaron las importaciones de maíz en un 79%, de arroz y de trigo. Sí, toda esta situación de caída en la producción y aumento de las importaciones se da en un contexto en el que la extensión de la frontera agrícola, la superficie que se siembra cada año, aumenta. ¿Esto a qué conclusión nos lleva? A que existe una fuerte crisis en la producción nacional. O sea, se está aumentando la superficie sembrada, pero se está disminuyendo la producción y teniendo que importar en sobremanera, ¿no? Entonces, se hace necesaria para garantizar la soberanía alimentaria una política pública de manejo de suelos que reincorpore materia orgánica en los mismos, que aumente la productividad de la tierra y que no use
fertilizantes nitrogenados que además se emiten en su producción y en su utilización, y que se garantice una producción suficiente de granos básicos para el consumo local en primera instancia. Si nos va para exportar, que bueno, pero primero para garantizar lo nacional. Y una política de cambio climático sintonizada con la soberanía alimentaria debería de promover además el cuidado de la diversidad de las variedades criollas, porque muchos estudios de adaptación bajo efectos del cambio climático muestran que las variedades criollas son las que tienen más flexibilidad de adaptarse a condiciones extremas. De ahí la defensa del maíz, la oposición a los cultivos transgénicos, en un contexto con argumentos de cambio climático, ¿no? Y bueno, respecto al sector de desechos, no, más bien respecto a la prioridad de mantener un ambiente sano, no pude aquí mostrar el análisis de las tecnologías que se hizo durante el trabajo, pero se encontró que muchas de las tecnologías que son implementadas en los sectores promueven la concentración y la maximización de los contaminantes. La tecnología más usada para manejar la basura son los rellenos sanitarios, y mientras más grandes, mejor. Las megaplantas de tratamiento de agua, las megapresas hidroeléctricas, son grandes obras de infraestructura que concentran en una zona muchísimos contaminantes, y he llegado a la conclusión de que ese tipo de tecnologías no deben de ser sustituidas por otras tecnologías que tengan espacialmente una menor concentración, ¿no? Entonces, para el sector de desechos se tendría que hacer una política de ciclo completo para su gestión, en la que se procure la minimización de los residuos y también la minimización de los emplazamientos. Entonces, no hay que generar tanta basura. El problema no es dónde vamos a hacer un relleno sanitario más grande, sino cómo vamos a generar menos, ¿no? Tiene que haber una mayor regulación a los procesos industriales contaminantes, una regulación efectiva, porque en muchas leyes la hay, pero no se lleva a la práctica, y se tienen que atender las causas estructurales en cuestión del manejo forestal, ¿no? Los servicios ecosistémicos. Atender a las causas estructurales más que pagarles mínimamente por el cuidado de sus ecosistemas. Y bien, en cuestión de la prioridad de una soberanía económica, el cambio climático abre la oportunidad porque se vuelve necesaria un sinfín de nuevos productos, tecnologías renovables solares, ecotecnias, productos reciclados, productos duraderos, eficientes, sanos. Toda esta necesidad de nuevos productos posibilita la generación de mercado interno que fortalezca la economía, genere trabajos dignos y ponga un énfasis en la mejoría de la calidad de vida de las personas, más que solamente en el Producto Interno Bruto, que es el indicador que hasta ahora se utiliza. Entonces, un poco la conclusión de esta lámina es que todavía nos falta muchísimo para lograr sintonizar una política de cambio climático que vaya más allá y busque el desarrollo del país para la población, ¿no? La que sigue ya es la última. Muy bien, ya para terminar, este ejercicio lo que nos arrojó es que dentro de la política pública parece que las prioridades no están muy claras, no hay una metodología para determinar en dónde se enfocan esfuerzos, parece más bien que es una suerte de, ahorita está de moda lo de los bosques, todo ahí, ahorita está de moda lo del carbón negro, o sea, no, ¿cómo deciden qué es lo importante? Bueno, pues aquí hay una propuesta de cómo decidirlo, tiene que ser debatida, pero bueno, hay que tener las prioridades claras. Es evidente que no podemos, nuestra política pública de cambio climático tiene que transformar el sector energético, esa matriz energética basada en fósiles se tiene que transformar y se tiene que poner un énfasis en las categorías de transporte, industrias de la energía y emisiones fugitivas, además de producción de minerales, disposición final de residuos y tratamiento de aguas residuales, que son las que siguen. En lo referente, esta prioridad por el sector energético no tendrá que justificar que no se haga nada en otros sectores, como en el industrial, donde se necesita una regulación más estricta y efectiva de procesos contaminantes, investigación e implementación de técnicas agrícolas que reduzcan el uso de fertilizantes nitrogenados y enriquezcan los suelos para volver a los suelos agrícolas sumideros netos de carbono al mismo tiempo que proveen de alimentos para los mexicanos. Entonces, son ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? La propuesta. Se tendrá que regular de manera federal y no municipal, porque los municipios son los que cuentan con los menores recursos, el tema de los residuos sólidos con enfoque de ciclo completo. Y algo muy importante, se mostró que la asesoría científica multidisciplinaria para evaluar las tecnologías y los programas de la política de cambio climático en un contexto local, es decir, esta presa que se va a construir en esta localidad
es viable, porque no se puede hacer un esquema para todas. Tiene que haber en cada proyecto asesoría científica multidisciplinaria, y esto no existe. Entonces, esta asesoría tendrá que considerar efectos de concentración, maximización, así como la centralización que aumenta los costos energéticos por transporte y por refrigeración, ¿no? Entonces, creo que eso es todo. Gracias. ¿Preguntas? Perdón por el tiempo. Agradecemos a Alejandra Estrafón Díaz por su ponencia. Igual las preguntas, si alguien tuviera alguna, tomárselas por escrito, anotar su correo para que Alejandra se las pueda contestar. Pasamos a la última ponencia. Perdón. Le hacemos entrega de la constancia de la que hizo la Conferencia Nacional y